Está muy bien, está muy bien. Bueno, eso ya no es bueno. Yo estoy, ya estamos grabando, Vamos a meternos en la cuestión energética. Hablamos esta mañana casi por casualidad, no casi por casualidad, respecto de que uno ahorra energía y gasta recursos de igual manera, por más que tenga la conciencia de no derrochar energía, más que por convicción, por conveniencia, ¿no? Y tal vez ahí esté el problema, que hay que pensar en el uso racional de la energía no solo por conveniencia, sino también por convicción. Para hablaros de estos temas está en nuestros estudios el doctor en Ciencias de la Ingeniería Pablo Donolo, que es magíster en Ciencias de Ingeniería, profesor adjunto de dedicación exclusiva, investigador del CONICET de la facultad respectiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a quien le damos la bienvenida. Un gusto, Pablo, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, por la posibilidad de participar de este encuentro de mañana. Bueno, lo que queremos hacer es difundir lo que se está trabajando y hoy los consumos de energía son no una instancia de debate local ni nacional, es mundial, ¿no? Está todo el mundo eh, planteando los altos costos de la energía y cómo ir hacia energías renovables. Es el gran debate mundial. Eh, a ver, sí, creo que el problema general viene planteado o enfocado hacia la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Uh-huh. Y en ese papel, o en uno de los caminos más importantes, es, por un lado, consumir mejor lo que se genera o lo que ya se genera. Y el otro aporte importante son la incorporación de energías renovables, para todas tendientes a esa carbono neutralidad o a eso de llegar a un punto donde las emisiones de dióxido de carbono pueden ser absorbidas. Bueno, ¿y qué nos une, el amor por un ambiente mejor o el espanto por los precios de la energía? Depende de cada uno, pero en general es el espanto por El costo por de el la costo de la energía. energía. Nosotros sabemos que hay alguna gente que lo hace por convicción, Sí, sí. pero lo que es cierto es que si no hay una señal de precios que aterre para tomar medidas de eficiencia energética, son muy difíciles. Nosotros todavía no vivimos esa dimensión de los costos de la energía. Uno lo ve en otras sociedades como en España que por día tienen cambios en el valor del costo de la energía por día. Es decir, Sí. saben que hoy vale, mañana va a valer otro, el pasado otro, puede subir mucho, bajar un poquito, puede bajar otro poco, pero todo el día fluctuando. Sí, digamos, a nivel internacional, hacer las proyecciones de energía o de los costos de energía se supone que van a ser ascendentes. Siempre va a ser más caro. Siempre van a ser más caros porque los recursos de los cuales es relativamente sencillo, si se me perdió la palabra, ya son los que ya están siendo usados. Entonces, si uno necesita nuevas fuentes de energía, requiere de alguna técnica especial o algún estudio más allá de lo que ya se conoce. En ese sentido, los precios van a ser tendientes a crecientes. Sí. ¿Y qué aspectos son los que están determinando eso? Que aumentamos más la demanda, el mundo necesita más energía. Bueno, en ese es el punto donde uno tiene que trabajar y hay que separarlo un poquito. Para los países que ya tienen un índice de desarrollo humano bastante grande,
que ya están desarrollados. Que no vendría a ser el caso nuestro, ¿no? Bueno, eso no lo afirmo yo, pero sí. Pero percibiste podríamos ponernos en esa categoría. Para los países más desarrollados el desafío es reducir el consumo de energía produciendo lo mismo. Para los países en vías de desarrollo, para decirlo de otra manera, o los que estamos en ese camino, nosotros tenemos que hacer más consumiendo lo mismo. Que parece un jueguito de palabras, pero en realidad cierto desarrollo humano viene asociado a un consumo de energía más grande. Entonces todos los que aspiramos a crecer tenemos que consumir un poco más. Lo que es importante es vamos a consumir un poquito más, pero lo vamos a hacer de buena manera. Entonces esas son las medidas donde estamos trabajando nosotros, asesorando. Eso iba a preguntar, ¿sobre qué están investigando o cuáles son las herramientas que pueden ayudar a hacer un uso más racional y menos contaminante de la energía? Sí. A ver, tenemos como un par de focos. Lo que yo hice sobre mi tesis de doctorado era sobre eficiencia en máquinas y comportamiento de máquinas eléctricas. Y eso va directamente destinado a ambientes industriales. Los motores, los accionamientos eléctricos son los responsables del mayor consumo de energía en las industrias. Entonces, bueno, ahí cualquier medida que uno haga de eficiencia energética, eso impacta directamente en la industria. ¿Y qué agarran? ¿Se pone el investigador frente a un motor y dice, ¿qué puedo hacer para que esto gaste menos? Bueno, podría ser una forma fácil de la simplifiqué demasiado, ¿no? de cosas. En general nosotros miramos todo lo que es asociado a un proceso productivo y se buscan mejoras en cada uno de los etapas. Ahí podríamos separar dos grandes grupos, digamos. Unas que son medidas operacionales, es ver qué estoy haciendo, intento hacerlo de mejor manera. Si me dejo prendida la luz y no hay nadie usándola, ese es una medida operacional que yo puedo hacer apagando esa energía. O poniendo un aparatito que se apague automáticamente. O poniendo a alguien algo que lo apague. O designando a alguien que las apague cuando vea que no hay. Hay otras que son más tecnológicas, que es un reemplazo de tecnologías, adopción de nuevos equipamientos. Y esos nuevos equipamientos consumen ya con su nueva tecnología un poco menos de energía. Pablo, hemos crecido bajo algunos conceptos ligados a esos saberes comunes, más domésticos, del uso de la energía, que a veces conviene más prender y dejarla prendida una luz que prenderla y apagarla cada rato. ¿Eso es cierto o es mentira? Tiene un poco de cierto, tiene un poco de a ver, los equipos cuando uno los conecta por primera vez consumen un poco más de energía que en su funcionamiento en régimen permanente, digamos, cuando ya llegó, ya está en temperatura. Sin embargo, esos son los primeros minutos, segundos, y bueno, puede darse el caso donde para luminarias conviene prenderlas y apagarlas, para otro equipamiento que tiene que entrar para una cadena de producción que es un poco más larga, quizás en algún momento convenga mantenerlos prendidos, ¿sí? Pero bueno, no hay que pensarlo solamente como... Ahí no está el verdadero ahorro. Completamente prendido, completamente apagado, sino ahora están muy de moda las heladeras inverter, por ejemplo. ¿De qué se trata? Esa es una heladera la heladera vieja, tradicional que uno tenía, prendía el motor durante un cierto tiempo y luego de eso se apagaba. Cuando se conseguía el frío. Cuando se mantenía el frío. Estas nuevas heladeras lo que hacen es van regulando la velocidad del motor en función de las necesidades de frío que van necesitando. Entonces, es muy raro que... No corta el motor, sino que... No corta el motor, sino que está siempre operando, pero operando a distinta velocidad del compresor para conseguir más o menos frío según lo que haga falta. Y eso es un uso más racional. Eso termina siendo un uso un poco más racional en el consumo de energía. Terminan siendo ahorros importantes porque en general las heladeras no están a plena potencia todo el tiempo. Entonces ahí hay ¿Inverter se llama el sistema? Sí. ¿Y que hay que pedirlas allí? Sí, son
¿O ya te las ofrece? Ya vienen todos los modelos nuevos. ¿Sí? No, digamos, los más caros son los inverter. Pero bueno, Ah, claro, porque, cuesta más esto. claro, sí. A ver, el costo inicial No, es el supongo más alto. que debe ser para la gente que utiliza, no sé si la heladera doméstica, La pero heladera doméstica, la también, heladera también, doméstica, sí, sí. sí, también Pero hay. los que tienen heladeras de uso industrial, supongo que deben Bueno, ser los primeros interesados en ir hacia ese modelo, ¿no? hay algunas posibilidades de ahorro por ahí. Ujú. De todas maneras, lo que es importante es todo lo que en algún momento se hizo sobre etiquetado de equipamiento. Eso le permite al usuario identificar cuál es la que consume Ujú. menos de manera fácil. Está dialogando con nosotros el doctor en Ciencias de la Ingeniería Pablo Donolo, que es investigador de nuestra universidad en temas ligados con los consumos racionales de energía. Hay dos equipos entre los especialistas en energía, están los hinchas de las energías renovables y los simpatizantes Ah, de la energía fósiles. Hay dos bandos, hay grieta entre los especialistas en energía. a ver, la grieta en la ciencia se ve distinto, Sí. es distinto, no es tan marcado, tan pasional Como en el en otros, fútbol, en la como en política. otros temas. Sí, incluso dentro de los mismos temas hay Ujú. algunas diferencias. Sin embargo, en el fondo, eh, creo que las políticas a largo plazo, al menos a nivel internacional, están bastante claras Ujú. este, en cuál es el norte. Lo que por ahí hay más diferencias es en la velocidad en la cual se van a implementar esas medidas Sí. y en, Y en los y, lobbies, ¿no? Porque hay y quién mucho. va a pagar eso. Claro, porque además hoy en la Argentina nos conviene que nadie deje de ir hacia la energía renovable, ¿no? Porque tenemos los fósiles. Hemos Sí. descubierto un gran yacimiento en Vaca Muerta. Nuestro negocio es ese. Bueno, eso necesitas un sociólogo para que analice esta parte. No, está bien. Pero bueno, a ver, lo que yo te Ahora, puedo hay decir. un aspecto interesante en eso, Pablo. ¿El ingeniero no lo piensa también con un Sí. aspecto, no sé, si de compromiso público o piensa solo como la neutralidad de un laboratorio? Sí, no, a ver, la idea es que la hibridación de la ciencia es casi un hecho. Ajá. No se puede pensar solamente desde una disciplina. De hecho, la eficiencia es una cosa transversal, digamos, y necesita compromiso de la gente Ujú. y necesita equipos nuevos y entonces hay que trabajarlo un poco más, eh, mucho más amplio que la mirada en sí. A lo que me refería con esto de que necesitas a alguien que entienda un poco más allá de la disciplina es porque, bueno, eh, no, los otros países que han ido a las renovables antes es porque quizás no tienen el gas. Y de los fósiles, el gas es ambientalmente uno de los mejores. Entonces, como parte de la transición energética, quizás Argentina debería estar pensando pasar por el gas antes de ir a alguna... Bueno, a- nosotros vemos en algunas sociedades que es todo energía eléctrica, eso está bien. Esa Eh, energía eléctrica después de dónde se de saca. dónde se saca la De dónde se energía saca, eléctrica. claro. Sí, bueno, es un poco más amplio de lo que podamos decidir esta mañana de radio en No, el está bien, está espacio. claro, está claro. Pero bueno, lo que es interesante es pensarlo. Creo que desde ahí, desde ese punto de vista, eh, hay como para que sea un poco más Bueno, amplia la... el apagón que hubo en Europa desnudó la imposibilidad que tienen casi de vivir muchos europeos porque no tienen dónde calentarse el agua, porque no tienen el gas, está eh, todo con tecnología alimentada por energía eléctrica. Y se quedan a ciegas y sin poder calentarse el agua, sin poder hacer de comer, digamos, las dificultades cuando faltan se empiezan a dimensionar. Sí. Bueno, qué bueno que lo dijiste vos, porque yo soy ingeniero electricista de base, y eso lo hace a uno sentir orgulloso de la disciplina que sigue. Pero bueno, es cierto, básicamente el, el,
casi todo el PBI del mundo se fue con energía eléctrica. Claro. Y eso cuando ¿Está bien que seamos tan electrodependientes? Eh, sí, porque me da trabajo. Está muy bien. Eh, Sí, tenemos más trabajo claro, nosotros. porque eso nos da trabajo. De hecho, el apagón de España hace que ponga en valor nuevamente nuestra disciplina. Claro, así que eso está muy bien, está muy bien. también es algo positivo. Aumentó los ingresos de los ingenieros. Claro, sí. Ahora va a haber mucho tiempo para muchos recursos asignados a ver qué pasa. A ver, situaciones como las que... A ver, todavía está en estudio lo que pasó para tener todas las causas, digamos, no quiero ser imprudente con decir alguna barbaridad. Pero bueno, básicamente esas situaciones de apagón se dan cuando hay una diferencia muy importante entre el consumo y la generación, cuando aparecen variaciones. Cosas que generan mucho las renovables, porque al ser un recurso que puede cambiar significativamente en poco tiempo, puede dejar expuestas situaciones como las que pasó. De todos modos, situaciones de esas, el sistema aborda varias veces en los años, ¿también? Y en general no son noticias porque algo más pasó. Claro. Y hay alguna forma los mecanismos de control han funcionado bien para poder hacerlo. Bueno, tiene todo el derecho de decirme es una barbaridad lo que está diciendo, pero lo pregunto desde el desconocimiento. Tengo para mí que es más fácil de tener reservas en energía alimentada por el gas o el petróleo que la energía eléctrica. ¿Sigue siendo un problema eso del costo de las baterías para guardar energía para cuando no tengamos la provisión? ¿Es un problema? Sí, a ver, sí, el almacenamiento de energía eléctrica siempre es más costoso. Sí, es voluminoso, es complicado, digamos. Se han hecho grandes avances, pero no avances para mantener una ciudad funcionando. En ese sentido, algo de fósiles ayudan, las nucleares también ayudan a tener esa estabilidad de sistema para mantener generando durante el tiempo que haga falta y tener las renovables como centrales de punta, digamos, que entren y que cuando salgan alguna de esas renovables alguna térmica pueda suplir o alguna hidroeléctrica pueda suplir. Bueno, ¿hay energías malditas? ¿La energía nuclear es una energía maldita o se le ha instalado un fantasma alrededor? El problema de los desechos que genera la energía nuclear siguen estando, digamos, hay desafíos ahí en reducir, no resueltos. Por otro lado, mientras uno va pensando esa solución, tiene que pensar que la energía nuclear es bastante, evita emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera en una gran medida, digamos, si uno lo tiene que reemplazar por cualquier cosa térmica que genere la misma cantidad de energía, son muchas toneladas de dióxido de carbono menos al atmósfera. Ah, sí, es menos contaminante. Desde el punto de vista de los después te quedan los desechos que no sabes dónde poner. Bueno, entonces a mí me parece que es una buena alternativa a la nuclear, pero es una opinión propia, digamos. Tiene muchas cosas buenas, aún con sus desafíos, ¿no? Hay para todos los gustos. En el final le estoy preguntando a todos los investigadores que vienen a contarnos de su especialidad y de lo que están investigando. Parto de la idea de que el coste de los desarrollos de investigación de los ingenieros es mucho mayor que el de un matemático que se tiene que sentar con un papelito y sacar cuentas. Estoy diciendo cosas que pueden ser una barbaridad, pero porque es tecnología, hay que comprarla. ¿Es así? Y esto, cuando hay carencia de recursos, falta de financiamiento, ¿lo sufren más, lo padecen más? A ver, creo que todas las disciplinas tienen cada una su particularidad y sus desafíos y
y la falta de recursos les pega duro a todas las disciplinas. Es cierto que estas de perfil más tecnológico pueden tener un costo en equipamiento un poco más marcado. De todos modos, en la formación de recursos humanos, que es la parte más gruesa, están todas las disciplinas en el mismo desafío. Con no digo sin una situación más preocupante, es que hay poca gente que quiere ser ingenieros, o está bien. Hay poca gente que quiere ser ingeniero. Tenemos fama de carrera difícil. Sí, y no es así. Es tan difícil como cualquiera de las otras. Pero bueno, tenemos... eso es porque quizás no le hemos mostrado a la sociedad las potencialidades que tienen nuestras carreras. Bueno, de esto se trata el espacio. Claro. Por eso uno siempre accede para poder contar con un poco de pasión las cosas que a uno le gustan. Sí, digamos. Sí. Y bueno, en ese sentido yo creo que sí, que nos faltan ingenieros. Al mundo le faltan ingenieros y a nosotros también. No sé si le gusta el fútbol, pero ¿qué gol sobre la hora le gustaría hacer como ingeniero en el desarrollo de la investigación? Inventar algo que funcione sin energía que venga alimentada por recursos que son renovables. Me gusta el partido. El partido. Me gusta el partido. No el gol, no. El gol es un resultado que puede darse o no. Se habla de condiciones de logro. Voy por ahí. ¿Cuáles serían las condiciones de logro? Conseguir que todo el entorno esté funcionando para poder hacer ese gol sobre la hora. Me gusta más esa parte que el gozo, porque después de eso se acaba el partido. Entonces, si usted quiere seguir jugando. Ella quiere seguir jugando. Esa es la... Bueno, es casi como un mandato de la ciencia. La ciencia nunca termina de resolverse, ¿no? Los otros días veía un documental sobre César Milstein que hizo un invento que lo llevó a conseguir un premio Nobel, y cuando lo logró, lo primero que dijo: bueno, lo que me preocupa ahora es que está muy caro. Acceder a lo que nosotros descubrimos para sanar, hay que hacerle bajar el costo. Decía Milton en el documental cuando lo entrevistaban. Y claro, había hecho el logro, decía, bueno, pero ahora ¿cómo hacemos? Porque se lo apropió al negocio un sector para beneficiar a los que más poder económico tienen. Dijo, no, tenemos que bajar ese costo. Es decir, que nunca terminó de estar plenamente satisfecho con su logro. Sí. Bueno, creo que viene un poco por ahí, digamos. Una vez que uno se mete en el tema, resuelve uno y creo que es un éxito si logra encontrar 4 cosas más para resolver en el camino. Ese es para mí. Le agradezco muchísimo, Pablo, que haya venido, muy amable. Nos pone muy orgullosos saber que hay gente permanentemente siendo un paso adelante de lo que una sociedad está necesitando. Para eso está la ciencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. A los que están decidiendo su carrera para los próximos años, que tengan la ingeniería como una disciplina que vale la pena. Sí. Y bueno, esperamos encontrarnos en otro encuentro. Sí, por supuesto, está abierta la invitación para seguir hablando de energía. La producción ya lo va a agendar. Cuando tengamos un problema energético, lo llamamos, Pablo. ¿Puede ser? Bueno, esperamos ser útiles. Bueno, exactamente. Y que se pongan las pilas los que quieren estudiar ingeniería, ¿no? Sí, necesitamos muchos ingenieros. Nuestros graduados están todos trabajando, así que... Sí, hay mucha salida laboral, entiendo, en el sector, ¿no? Sí, eso es casi el 100%. Así que, bueno, es eso. El mercado los demanda. El mercado los demanda. Gracias, Pablo Percel. Muchísimas gracias. En Ciencia y Conciencia nos visitó un especialista en temas de energía, el doctor en Ciencias de la Energía, Pablo Donolo, investigador de nuestra universidad y también integrante de equipos en donde se investiga sobre el uso racional de la energía en el sector público y productivo. Hemos hablado poco de esto, ¿no? Pero en la próxima lo vamos a hacer. Sí. Muchas gracias. Bueno. Esta es una charla a nivel introductorio. Le agradezco y dejamos el segundo capítulo para dentro de algunos meses. Cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias, Pablo.